Pasan 33 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con Enilia Viscardi, doctora en Sociología, investigadora y docente. Enilia, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Enilia, la semana pasada cerrábamos con una noticia terrible, ¿no? Ya que en la noche del jueves 4 personas fueron asesinadas en el barrio Maracaná, un niño de 11 años, un adolescente de 17, uno de 18 y un hombre de 40 años. Aparecieron 100 casquillos de bala. Si bien aún se está estudiando el hecho, las primeras declaraciones del director de la policía, José Zambulla, fueron: nosotros nos preguntamos qué hacía un niño de 11 años allí, qué hacían los padres que se les había ido, que estuviera en ese lugar, en ese momento, en una reunión de esa naturaleza. ¿Cuáles son tus primeras reflexiones de este episodio y sobre lo dicho fundamentalmente por el jerarca? Es clarísimo que el Uruguay vive la consolidación de una violencia con características letales, de diferentes violencias, porque la violencia doméstica tiene sus lógicas, la violencia de los ricos tiene su lógica, la violencia psicológica, el acoso, la violencia laboral. Hablamos de múltiples violencias. El terrible fenómeno que ocurrió se vincula con una forma de violencia, en este caso una masacre, que afecta particularmente a las poblaciones más pobres y vulnerables de Montevideo y de las periferias de las ciudades, y está clarísimo a niños, adolescentes y jóvenes. La declaración tiene un sentido vinculado a la concepción y orientación de las políticas de seguridad y de las respuestas para la violencia o para los hechos que involucran niños y adolescentes, orientada a la responsabilización individual de las familias. Por eso, de todos los múltiples hechos que se podrían haber señalado, las actuales autoridades del gobierno manifiestan esta preocupación por la presencia de el niño en el lugar de los hechos. Y hay, es lógico, está bien, una centralidad de la información en torno a la cuestión de de la escuela. Hubo acciones, hubo un día de duelo, hay una movilización, hay una visibilidad del rol de la escuela y nada más. Ahí termina el trabajo con los actores de la comunidad, aparentemente, o por lo menos lo que ha trascendido, porque la comunidad está movilizada. Creo que es interesante poder orientar la política a los movimientos sociales por seguridad que surgen en los territorios en los últimos años, como uno de los factores que puede, en el caso, por ejemplo, de la organización La Vida Vale, que está haciendo un conjunto de propuestas ordenadas en torno a núcleos de convivencia y que busca revertir esta idea de la individualización, o sea, de focalizar en la familia de los responsables o las familias de niños y adolescentes, la responsabilización o represión o culpabilización. Estamos solo en esa parte, ¿no? No estamos mirando todo el resto. La dificultad de este tipo de concepciones, que hoy, son las que son legítimas para una gran parte de la población, es que son ineficaces frente a la acumulación de pluralidad de fenómenos que enfrentan las familias vulnerables de ciertos barrios y de ciertos territorios, que efectivamente no tienen los recursos psicológicos, económicos, de tiempo para enfrentar las dinámicas de violencia que se producen en estos lugares. No tengo información sobre la realidad de este niño y su familia, ni los motivos por los cuales estaba. Lo relevante es la masacre. No cuestionar por cuestiones de cuidado, uno se hace preguntas, tiene que reconstruir el concepto, pero aquí lo relevante son los disparos, la presencia de armas ilegales, la violencia de jóvenes hacia jóvenes, la crueldad en las muertes, la incapacidad de distinguir. No está en el espíritu
espíritu de la declaración pensar que es natural que hayan muerto los demás. Pero en alguna medida alguien que leyera muy rápido esta pregunta, ¿qué hace un niño allí?, podría pensar que todo lo demás no es relevante, claro. Todos los demás pueden estar en ese lugar, en ese escenario, y que hay una masacre por ajustes de cuenta. Y el dilema del concepto de ajustes de cuenta, esto lo hemos trabajado con diferentes colegas del Departamento de Sociología, es que se antepone a la definición de homicidio y la encubre en el sentido de que el ajuste de cuentas se vincula con una actividad delictiva, la actividad delictiva determina que uno esté de un lado u otro del disparo, que mate o que muera, pero aunque muera, algo habrá hecho que determina que se es culpable. Ese es el primero de los problemas. Aquí hay un homicidio, aquí hay seguramente, como lo venimos viendo en estos escenarios, un encadenamiento de lógicas comunitarias que vinculan lo familiar, el delito, el género, historias de antagonismos que ya son, que se arrastran. La dinámica carcelaria, cada vez tenemos más presencia de personas que viven privadas de libertad en las peores condiciones de la libertad, de la privación de libertad. Son cárceles a la latinoamericana, y eso genera un anudado frente al cual un padre o madre de familia muchas veces puede hacer algo, puede actuar, pero la complejidad es tal que es difícil situar en la responsabilización individual la posibilidad de revertir un conjunto de determinantes de la violencia. Perdón. No, en realidad simplemente para no irnos ahora al tema carcelario, que obviamente es otro tema en el que se puede profundizar largo rato, pero recién decías esto de, bueno, ahora se va a trabajar, ¿no?, con la escuela, con las familias. Ayer salió la directora de primaria, Olga de las Heras, a explicar esto, que iba a trabajar, ¿no?, un equipo a partir de hoy justamente. Y decías, pero termina ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las otras políticas que se tendrían que llevar adelante para que no termine ahí? En primer lugar, todo el continuo educativo. También nadie se ha hecho preguntas por ese adolescente de 16 años, por ese joven de 18 años, que tienen también el derecho a la educación, a estar realizando actividades formativas, o sea que no es la cadena educativa únicamente de la infancia la que es obligatoria. Sí, no escuchamos nada sobre qué iba a ser secundaria. Qué iba a ser secundaria, o la posibilidad de ver a este adolescente y a este joven como proyectos truncados, preguntarse si están o cuáles eran sus actividades. En caso de que no estuvieran estudiando, que no estuvieran concurriendo a ningún centro educativo, cuestionarse por la gravedad también de ese fenómeno. Claro. La desafiliación educativa es expresión de la imposibilidad de construir un proyecto sustentable, está profundamente asociada al involucramiento en trayectos delictivos, sobre todo en los contextos donde el trabajo formal es escaso o muy mal remunerado, donde los adolescentes son carne de cañón, porque lo que tienen es su fuerza, su inconsciencia, su creencia de que van a poder vencer a otros opositores, mucha facilidad para involucrarse en odios, en peleas. Eso efectivamente tenemos muchos relatos de adolescentes varones en estos contextos que terminan incluso comerciando sustancias ilegales, forzados por otros, obligados por otros, contra su voluntad o en una elección inconsciente. Esta dinámica, un adulto, un mayor de edad, hablo de la persona de 40 años, porque a los 18 años efectivamente se es mayor de edad frente a la ley, pero se está en construcción de la personalidad, se acaba de ingresar a la mayoría de edad y al igual que con los niños y adolescentes, muchas veces no hay condiciones psicológicas, psicosociales, económicas, de vivienda, de protección, de redes, para poder valorar, como la ley lo exigen, el involucramiento en un acto. O justamente hay una cadena de construcciones familiares
que en esas series de los ricos y poderosos, donde la familia del poderoso tiene una estructura de cuentas pendientes, delitos, amenazas, y todos los integrantes del núcleo familiar en esa riqueza están, digamos, obligados a seguir esa lógica de sobrevivencia, de protección del capital, solo que allí donde hay capital y hay riqueza y hay vínculo con la presión económica, con el delito de cuello blanco, con ciertos tipos de extorsiones, eso no se torna visible por las protecciones sociales. Aquí operan las mismas cadenas de presión familiar y comunitaria, pero justamente la desprotección de la vida es muy fuerte, y estamos viendo cómo el Uruguay, que tiene una muy baja tasa de natalidad, que es uno de los países de América Latina cuya población no crece, enfrenta además el fenómeno de la violencia y hostilidad y de las muertes de niños y adolescentes pobres, sin que justamente ese sea el drama, o que podamos conceptualizarlo en una agenda presa, de la cual en Uruguay como en otros países el fenómeno electoral se organiza en torno a la visibilidad y espectacularidad de la violencia, y en la cual todavía hay corrientes de opinión muy fuertes en las cuales se cree, y a esto venía la pregunta inicial, que la represión, la persecución y la responsabilización individual van a ser eficaces, o sea, el temor, van a ser eficaces para disminuir el delito. No es evidencia científica a esta altura, es evidencia de sentido común, porque si eso funcionara, las 15.000 personas que están presas habrían colaborado en que el delito disminuyera. Sigue aumentando el homicidio, porque eso es un pulmón entre las personas que están privadas de libertad, las que salen, los familiares, la cárcel tiene su propia gestión cada vez más, y eso se anuda con la comunidad, y estos son los efectos. Las personas van creciendo en un mundo sin derechos, en el cual justamente el trauma sufrido por la violencia y la mezcla con las pendientes, las rencillas, van generando cada vez mayor naturalidad del poco valor de la vida de uno mismo, porque cuando uno va a matar a balazos, evidentemente uno se está poniendo en riesgo de caerse, de ser apresado, de que lo maten, y por supuesto el acto inhumano de matar. Toda vida vale, no es porque se tiene 40 años de edad que no hay que llorar esa vida. Entonces, como dice la filósofa Judith Butler, el Uruguay no llora algunas vidas, eso es lo que la noticia desnuda, y una corriente masiva de opinión sigue creyendo que más represión va a disminuir el fenómeno, cuando lo está aumentando, y todo muestra que tenemos que tener otro giro de política criminal, de seguridad, y que el drama de la protección de niños y jóvenes, que es el anticipo de lo que vendrá, solo se agudiza. Ahora, con este escenario planteado, Nilia, ya sea para mejorar o para agravar, ¿han habido notorios cambios en las políticas de seguridad durante este gobierno, o con la asunción del ministro Heber, o con la asunción del ministro Martinelli? El cambio ha sido el recrudecimiento de la represión. No ha sido un cambio, ha sido una continuidad con acentuación del foco en lo represivo. Se han planteado desde el Ministerio del Interior algunas lógicas comunitarias, básicamente a través de un programa denominado Interruptores de Violencia, que por ahora, a mí en lo personal me parece que hay errores en la concepción del programa, por la forma en que se está instalado el nombre interrupción de la violencia. La violencia no se interrumpe como se apaga un fuego, por lo tanto el nombre dice algo de la concepción, sino que la pacificación y la consolidación de una cultura de paz obedecen a un trabajo de largo plazo que supone, en primer lugar, reducir la violencia de las instituciones que trabajan con violencia. O sea, para el caso del Uruguay, reducir la represión violenta hacia la comunidad. Distingo esto de proteger la vida, que es una función de la policía y que debe cumplirse,
pero el trabajo policial tiene distintas dinámicas. La llegada a la comunidad en este momento ya era difícil. El periodo progresista generó políticas de Estado, razón de Estado, planificó, acentuó mucho la educación policial, que es fundamental para tener otro trabajo de la policía, pero bueno, también fue un periodo donde el aumento de penas y de castigos hacia los jóvenes se legitimó, se trabajaba más, a mi juicio, el esclarecimiento de la violencia policial. Esto es una línea que hay que seguir trabajando, pero entiendo justamente que la línea ha sido pensar la represión y no una política, perfeccionar la represión y no trabajar en el sentido de una política de seguridad alternativa, pero es coherente con lo que se impuso por la corriente de opinión que sostiene al gobierno en términos de seguridad, en los plebiscitos, proponer el allanamiento. O sea, hay una creencia en la represión como forma de disminuir el delito. Es interesante igual esto que decís, Nilia, perdóname, Ale, cuando mencionás esto que en realidad la represión fue en aumento, más allá de que existan estos interruptores de la violencia, porque nunca se hace foco en esto, ¿no? Cuando preguntamos por el cambio de ministro de Larrañaga a Heber y de Heber a Martinelli, en realidad nunca hablamos de mayor represión. Se suele hablar de esto de, bueno, se empezaron a incorporar esos ciertos programas de prevención, pero nunca figura lo de mayor represión. Y la mayor represión se ve efectivamente en el llamado al despliegue policial, en todas las instancias y en las declaraciones se visibiliza el trabajo de la metropolitana, y el trabajo con otros operadores, o el trabajo en terreno en políticas sociales se ha enunciado en los últimos tiempos, pero no conformando parte de una política sustantiva de prevención de la violencia y de la seguridad, y de alguna manera los involucramientos, el hostigamiento policial, la dificultad también que tienen los habitantes de los sectores más pobres de acceder a la justicia, el patrullaje cuando está y cuando no está también, porque una de las formas de manejar la represión también es la ausencia de protección en algunos casos, cuando específicamente se sabe que hay conflictos y que esos conflictos justamente pueden devenir en muertes. Y además hay un contexto general, y no hablo aquí, no me estoy restringiendo a las políticas de seguridad, de aumento de la conflictividad, de represión de las, en relación a los jóvenes, ¿no? De criminalización de las manifestaciones de los jóvenes, indirectamente y muy lejanamente el problema de la dificultad a nivel del sistema de enseñanza de que los niños y adolescentes se movilicen, como por ejemplo ha sido expresivo todo el trabajo del IABA, que termina con 150 días de sanción al director por la cuestión de la rampa y por desacato de una orden. Entonces hay un contexto de aumento de la conflictividad en distintos planos que larga un mensaje de autoritarismo que genera mayor tensión en la sociedad. Entonces, de alguna manera, bueno, creo que ahí tenemos una de las causas también de aumento del conflicto social, y eso tiene efectivamente un impacto en la desmovilización de la participación. Y por lo tanto, justamente, esto pone en tela de juicio las condiciones de una democracia sana, ¿no? En contexto indirecto, esto no podemos decir que, por supuesto que hay ninguna relación, pero de una enorme violencia institucional a golpe de
corrupción, es decir, tenemos un escenario absolutamente fragmentado desde un punto de vista general, en el cual todos los hechos que han aparecido en la opinión pública también dan cuenta de una permanente violencia institucional y del ejercicio de la violencia por parte de figuras relevantes del poder, que es extremadamente preocupante y que da cuenta de un aumento de la conflictividad, de la corrupción y del uso de múltiples violencias en diferentes planos. Ahora, este aumento en la represión entonces puede tener como consecuencia directa un aumento en la violencia. Es que la violencia policial, la mano dura, la represión, cuando además después generan también muertes en los contextos de actuación policial, son parte del capítulo de las causas de la violencia en América Latina y en Uruguay. Cuanto más dura es la policía, y nosotros no tenemos la realidad de organizaciones paramilitares, ni si hay algo de privatización de la seguridad, evidentemente es un fenómeno que viene desde hace tiempo, que se había tratado de cambiar bastante en la época progresista, cuando se suprimió el 222 y formas de trabajo policial que eran muy mal remuneradas y que hacían de alguna manera una doble jornada pero eso sí, evidentemente alimenta, porque la idea es que la policía tenga un buen vínculo con la comunidad, y una de las causas de la violencia en los cinturones periféricos es que las relaciones de oposición entre policías y adolescentes y jóvenes hace primero una dificultad de que llegue la justicia, porque impiden el trabajo policial, y la gente tiene miedo de denunciar, tiene miedo de la actuación policial, y tiene miedo de los delincuentes, o tiene miedo de hablar porque en algún lugar de la cadena alguien está involucrado. Entonces ese distanciamiento genera condiciones proclives a la impunidad y al delito, además de la extrema miseria y de la preocupante situación de las personas en situación de calle o que salen de la cárcel, que evidentemente están en condiciones tan frágiles de vida que también allí hay visiblemente un terreno creciente para la impunidad y para el ejercicio de ilegalidades por la desprotección absoluta de derechos, ¿no? Entonces, realmente estamos en un panorama que en el año 2020 no era bueno, pero que tenía otros indicadores de conflictividad, de integración, y que podría haber transitado hacia un camino de mejora que aparentemente, o desde varios puntos de vista, se desandó. Aumentó la violencia social, aumentaron las formas de violencia que viven los pobres, y hay una explosión de las violencias de los poderosos. El acoso sexual, la violencia, la explotación sexual de niños y adolescentes forman parte de un entramado, de un anudado de desprotecciones. La visibilidad de el trabajo sexual por parte de adolescentes varones, justamente van mostrando esto que hace que la sociología sea necesaria. La responsabilización individual obedece a una mirada jurídica en la que creemos que comprendiendo un caso como el detective lo resolvemos, llegamos a la verdad y llega a la justicia. ¿Por qué el razonamiento social y sociológico es fundamental? Porque aquí lo que necesitamos es un razonamiento en red, y la historia es importante para comprender de dónde venimos, dónde estamos y tal vez hacia dónde vamos. Esto ya es histórico. Recién Ale te preguntaba por el ministro Martinelli, vos ahora hablás de la importancia de la sociología, y el ministro Martinelli dio una entrevista al Observador este fin de semana, y allí, entre otras cosas, dijo que las cosas cambiaron cuando él llegó al Ministerio del Interior, porque bueno, se le dio otro lugar a la academia. ¿Te consta que esto sea así? La palabra academia es una palabra global, y por lo menos en la investigación universitaria hay distintas disciplinas, distintas formas de abordar los fenómenos. De hecho, por ejemplo, la sociología a la que pertenezco es una corriente que
estudia o se vincula, por ejemplo, a veces con la criminología o con la criminología crítica, que es la línea que trabajamos, pero son diferentes puntos de vista. O sea que cuando decimos la academia hay que saber si estamos hablando de un debate plural o si estamos hablando del diálogo con algunos actores. Sí, efectivamente, creo que el actual gobierno ha estado en contacto, ha estado en contacto, ha hecho consultas con referentes académicos con los que ha trabajado, y eso se viene haciendo en el Uruguay de forma sistemática a partir del gobierno del Frente Amplio, que fue el primero que lanzó contratos en el Ministerio del Interior a través también del programa de seguridad del BID, pero también con cargos efectivos, tener y en el gobierno de Díaz, en la época en que se construyó el observatorio a cargo de Rafael Paternain, y que buscaban constituir una razón de largo plazo, políticas de seguridad de largo plazo ancladas en bastante en diálogo con FESUR, en la consulta a la universidad. Esto fue muy importante porque en Uruguay, como en América Latina, a la salida de la dictadura, hay una enorme dificultad de poner en diálogo a los actores universitarios y las agencias de defensa, el Ministerio del Interior, por las cuestiones históricas. Esto en Uruguay, de alguna manera, se ha ido modificando, y eso es extremadamente positivo, se instaló en esa época, es muy saludable que siga. Después hay que conocer la orientación de política. Son políticas nacionales. Hoy en día toda política nacional mira a lo global. En la Universidad de la República permanentemente estamos enlazando con otros actores a nivel regional, internacional, y ahí hay que ver, cuando se dice la academia, hay que ver, qué técnicos, qué expertos, qué relación qué planteo político tienen esos técnicos o expertos que se escuchan, cómo se escuchan y qué se toma de lo que ellos dicen. No ha sido fácil, tengo entendido, para los que han trabajado con la información del Ministerio del Interior, también acceder al conjunto de la información tal como ha trascendido en algunas declaraciones. No es tampoco un trabajo fácil. Así que sí, efectivamente existió un trabajo. Importa decir que siempre cada gobierno, cuando desea consultar, y por eso tienen la discrecionalidad, puede hacerlo con los técnicos y académicos que desea hacerlo, y que se consulte con técnicos académicos no dice, digamos, del sentido de la orientación y de si la compartimos todos los técnicos y los académicos. Por supuesto que siempre algún grado de diálogo con la racionalidad científica de cualquier tipo es fundamental para que haya una política consensuada, y efectivamente el ministro del Interior, a través del Ministerio del Interior, se hicieron rondas de diálogo en las que fuimos invitados. Yo personalmente participé y lo agradezco, pero después también se hizo un plan interpartidario escuchando a los distintos agentes, a los distintos partidos políticos. O sea que hay una voluntad de construir una política de seguridad que sea legítima para todos los actores. Ahora, eso es la orientación, eso es la construcción, y eso no necesariamente quiere decir que después estrictamente la política siga todas las orientaciones dichas, o que cuando dice, hicimos esto, eso se corresponda con la recomendación u orientación. Uh-huh. Pasando a otro tema, tú hablaste hace un mes bastante de este tema de la pelea que se dio allí en el entorno del nuevo centro, del shopping. Ayer se supo que se detuvo al Chepe, ¿no? Uno de los participantes y de los convocantes a esta pelea. ¿Cómo hay que interpretar este fenómeno, ¿no? Que fue masivo, que fue además difundido por redes sociales?
Sí, será compleja la política de seguridad. Recién en la cuestión de la consulta con la academia me quedó por decir la importancia de las agencias internacionales de financiamiento y la cooperación internacional es un tema que incide mucho en las visiones y el tipo de actores con los que se alían, y en este sentido también quiero resaltar, para los que hemos trabajado en la orientación de una política de seguridad progresista o de izquierda, la dificultad de consolidar políticas de izquierda. Todas las orientaciones a un consejo académico están orientadas a una visión represiva, y esto ha sido, sí, un límite de las fuerzas progresistas. Pero eso porque se toman de esas recomendaciones lo que hace hincapié en lo represivo. Y porque todavía hay que hacer un cambio cultural para que lo represivo no sea visto como un sinónimo de seguridad. Y en eso hay un límite a las políticas progresistas muy fuertes, sino 40% de apoyo a los allanamientos de votantes del Frente Amplio no sería una posibilidad. Y eso, así que esa es la contradicción cultural que tenemos. Para orientar otra política de seguridad también hay que seguir consolidando un cambio que es muy difícil. Los fenómenos vinculados a las violencias masivas de los jóvenes en la ciudad, que se deslindan del hecho por el cual estuvimos al inicio conversando, que es la violencia ejercida o la matanza de niños y adolescentes pobres en territorios vulnerables a la violencia. Aquí estaba repasando la tesis de grado que tuve la posibilidad de participar del tribunal final de Ignacio Salamano sobre territorialización de la violencia, y veía que en el periodo 2012 a 2022 el barrio en que se encuentra Maracaná, la zona, ha concentrado 51% de los homicidios de Montevideo, de las zonas de mayor violencia. Y esto lo veíamos en un trabajo que hicimos junto a Alberto Riela en el año 2002, el mapa de la violencia en el Uruguay. También observaba, por eso digo que todo esto es estructural, ya apuntábamos a la concentración de violencias interpersonales y entre personas que se conocen, y de homicidios en los territorios periféricos vulnerables y entre personas que se conocen y que tienen mayor cantidad de niños y adolescentes. O sea, la violencia golpea en un país de baja natalidad, la violencia golpea allí donde nacen más niños y adolescentes. O sea, el nivel de hostilidad que tiene históricamente el Uruguay con sus niños y adolescentes pobres es terrible, y quisiera tener el tiempo, para no mezclar los temas, de volver sobre la cuestión de los medios y el lugar de niños y adolescentes. Estas violencias masivas de los jóvenes, ¿cómo pensarlas o qué relación tiene? Bueno, evidentemente hay un fenómeno de lo juvenil, que es estructurado y pautado culturalmente como un hecho histórico en esta cuestión de las rencillas, de las batallas, de las pandillas. Obviamente estas pandillas están en un contexto social histórico, ese contexto social histórico también se vincula con fenómenos que van desde los haters en redes, que pueden ser además personas ya con un cierto nivel de especialización, como el caso del Chepe, en el uso y manejo de la violencia, ya digamos algo que transita entre un pandillero y un especialista en manejo legal de el conflicto y de la violencia. Es una posibilidad que existe desde Better Call Saul, el Netflix, porque hay toda una red cuasi paralelamente profesional al lado de todo el despliegue de la violencia, de las cárceles, abogados, mediadores, que también van a ir manejando un poco de poder. La cuestión de las redes, que hace que los fenómenos de oposición y de hostilidad tomen medidas masivas inmediatamente, lo cual evidentemente habla de su peligrosidad para los niños y adolescentes. Lo he dicho en aquella instancia, que no tienen la capacidad de medir las consecuencias de sus efectos, que ahí justamente tienen esta cuestión mediática narcisista que los celulares permiten. Yo voy a ser visible a través del espectáculo de la violencia. Entonces, la multiplicidad propia de los fenómenos de masas juveniles, de las que participan en general jóvenes y adolescentes más bien populares,
por lo que se ve, pero eso no quiere decir que cualquiera no puede quedar implicado, pero sí habla de las posibilidades de control de algunos sectores. La adolescencia es un periodo complejo, hay un manejo de la libertad, de la movilidad, del tránsito, damos celulares, el celular es un instrumento que tiene la posibilidad de generar visibilidad, y también vivimos en una sociedad que valoriza permanentemente la aparición narcisística del sujeto por vía del control de la violencia. Entonces, verse en una cámara, filmarse en una cámara, protagonizar un espectáculo, cuando uno no puede separar las cosas, el espectáculo que yo veo permanentemente en la televisión es una producción cultural, y el espectáculo que yo voy a generar, que voy a difundir y del que voy a participar es una realidad no protegida que me expone, que expone a los otros y en la cual yo estoy exponiendo de múltiples maneras a los demás. Es el problema. A eso ibas cuando hablabas de una espectacularización de la violencia. Exactamente, en la que se conjugan y se potencian todos estos factores, y que tiene que ver, sí, con las dinámicas propias de lo juvenil y el uso de la ciudad, las convocatorias en los espacios públicos, que de repente, de pasar a ser espacios comerciales, son espacios que se visibilizan o ellos se apropian de ese espacio caro a través de la violencia, y esto justamente habla también de las desigualdades en el uso de la ciudad un domingo entre semana. Ahora, las convocatorias con los celulares evidentemente se hacen masivas, se organizan muy rápido, y ahí somos presos de los dispositivos que inventamos, difundimos y cuyo uso no logramos controlar, y que van a acentuar todas esas características. Es lo propio de la mundialización, es lo propio de la red. Y siempre la red depende después, o sea, cualquier cosa que se elija a través de la red va a potenciar su uso, sea un mensaje de pacificación, ni una menos actuó bastante con las redes, los movimientos feministas, el 20 de mayo, se difunde, y bueno, ahí justamente el dispositivo actúa sobre bases que son aquellas que tenemos que trabajar. Doctora en Sociología, investigadora y docente Nilia Viscardi, muchas gracias por haber estado esta mañana en Nada que Perder. Muchas gracias a ustedes.